Con la solemne liturgia de esta mañana, la bendición de los ramos y esa Santa Misa con la lectura y el canto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, han comenzado estos días la Semana Grande, la Semana Santa, donde litúrgicamente recordaremos, renovaremos, reviviremos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para ello nos hemos ido preparando durante la larga Cuaresma, esos 40 días de penitencia, a lo que la Iglesia nos llama para vivir y para recibir las gracias que el Señor quiere concedernos en esta Pascua. Ahora estamos invitados a vivir estos días intensos litúrgicamente y que han de ser para nosotros pues una causa de renovación de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, sobre todo una renovación de nuestra voluntad de amar y entregarnos al Señor de nuestras vidas. Pero también hoy, como entonces, en el momento de la pasión del Señor, entre nosotros mismos, bautizados, católicos practicantes, corremos el peligro de repetir las mismas actitudes, las mismas respuestas ante el misterio de Cristo. En estos días, antes de dar vacaciones a los niños de la catequesis, después de haber rezado el Vía Crucis, le hacía una brevísima reflexión para que considerasen las diferentes actitudes que tuvieron las personas ante el misterio de Cristo. Por un lado, les hacía caer en la cuenta de cómo actuaron las autoridades, tanto de los judíos, pensemos en el sumo sacerdote, en toda la casta sacerdotal, pensemos en el Sanedrín, formado principalmente por la secta de los fariseos, pensemos pues en todas esas personas que tenían responsabilidad en el pueblo judío, pero también la autoridad política romana, Pilatos. ¿Cómo actuaron ante Jesús? ¿Cómo lo respondieron ante su misterio, ¿no? Y se enfrentan al misterio de Cristo, sospechan de Él, lo buscan para tentarle, para descalificarle. Finalmente deciden darle muerte, maquinan su plan deicida, ¿no? El mismo Pilato, ante algo que él ve claramente que es injusto, pues ante también el miedo de la rebelión y de la acusación ante el emperador, se lava las manos, ¿no?, de esa sangre inocente y lo entrega a aquella turba sedienta de sangre. Los enemigos de la cruz de Cristo, presentes en el momento de la pasión de nuestro Señor, pero también presentes a lo largo de la historia y hoy en nuestros días más que nunca. Son aquellos que desde su puesto de poder, influencia, en la ceguera y la dureza de corazón, mandan mensajes, trabajan día y noche en contra de Cristo, de su reino, de sus mandamientos. Siembran cultura de muerte, de tinieblas, de error. Los medios de comunicación, los lobbies de poder, los grandes del mundo y de la tierra. Y nosotros no estamos fuera de su ámbito de influencia, pues nos encontramos en el mundo. Y todo ese pensamiento contrario a Cristo, contrario a su cruz, contrario a su misterio, también lo recibimos, aunque no lo queramos, puede penetrar en nosotros y hemos de estar alerta. Por un lado, las autoridades. Por otro lado, la multitud que aclama hoy a Jesucristo, esa multitud a la que Él dio de comer en Galilea, multiplicando los panes, esa multitud que nos dicen los evangelios que le acompañaba de un lado a otro, pues consideraban a Cristo sanador de enfermedades, a Cristo predicador de la verdad. Pero esta misma multitud eufórica en el Domingo de Ramos es la misma que en el pretorio gritará, azuzada por los sacerdotes del pueblo, para que crucifiquen a Cristo, rechazándolo y escogiendo en su lugar al bandido Barrabás.
han sido testigos de los milagros de Jesús, de sus prodigios, pero ante la oportunidad política, el qué dirán, la moda, los pensamientos dominantes ceden. Se parece esto mucho a la religiosidad actual en nuestros días y muy principalmente en la Semana Santa, que tantas personas mueve, que tantos intereses hay, que tanta economía tiene detrás. Una religiosidad actual, procesiones abarrotadas de gente, unidas al folclore y a la cultura, pero que contrasta drásticamente con las iglesias en los oficios vacías, sagrarios abandonados. Son los mismos que se conmocionan y echan una lágrima sentimentaloide ante una imagen de un nazareno, pero son los mismos que le niegan con formas de vida públicamente deshonestas. Hay un tercer grupo, es el grupo de los escogidos, el grupo de los apóstoles. Durante 3 años estuvieron día y noche con el Señor. Fueron testigos de sus milagros, de su predicación, de la santidad de vida del Maestro. Le acompañaron en todos sus trabajos apostólicos. Le vieron también al Señor cansado de trabajar y de predicar, pero ante el misterio de la cruz huyen, tienen miedo, se esconden. Allí en el huerto de los olivos desaparecen cuando aparecen los soldados. De esos 12, 2 muy principalmente son de destacar. Por un lado, Judas, que le traiciona, que lo vende por unas 30 monedas. Y Pedro, aquel a quien el Señor había puesto como piedra de la Iglesia, como fundamento de la nueva familia de los hijos de Dios, le niega 3 veces. Esos son los apóstoles. Y muy poquitos, la Virgen Santísima, nuestra Madre, San Juan, el apóstol virgen, María Magdalena, la mujer convertida, y algunas otras mujeres piadosas, permanecerán cautelosamente, prudentemente, al lado de Jesús, en su pasión, en el Monte Calvario, en la cruz. Pocos son los amigos de la cruz. Lo dice así el Kempis en su capítulo 11. Pocos aman la cruz de Cristo. Jesús tiene muchos amantes de su reino, pero pocos que le ayuden a llevar su cruz. Muchos tienen que desean sus consuelos, pero pocos aceptan las dificultades. Encuentra múltiples compañeros de banquete, pero pocos para la austeridad. Todos buscan gozar junto con Él, pero pocos quieren soportar algo por Él. Muchos siguen a Jesús hasta repartir el pan, pero pocos para tomar la copa de su pasión. Muchos quieren a Jesús mientras no suceda nada adverso. Muchos lo alaban y lo bendicen mientras puedan recibir los consuelos que otorga. Pero si Jesús se escondiera y los abandonara un poco, de inmediato se quejarían o caerían en la desesperación. Pocos aman la cruz de Cristo. Quien ama a Jesús por Jesús mismo y no por causa de sus propias conveniencias, bendice a Jesús por igual, en todo sufrimiento y en angustia como en las más abundantes consolaciones. Y si Él no quisiera nunca favorecerlos con el sentimiento de su presencia, igualmente lo alabarían siempre y siempre querrían agradecérselo. De cuánto es capaz el amor puro a Jesús, sin mezcla de propia comodidad o egoísmo. No tenemos derecho de llamar mercenarios a quienes siempre buscan su recompensa. No prueban que se aman a sí mismos más que a Cristo, quienes siempre están pensando en sus ventajas y provecho. ¿Dónde se encontrará alguno que quiera servir a Dios gratuitamente? Con esta pregunta nos deja la interrogación
el beato Tomás de Kempis, ¿dónde se encontrará alguno que quiera servir a Dios gratuitamente? Entramos en la Semana Santa, tiempo de pasión y muerte del Señor, tiempo de cruz, tiempo de caminar y de estar justa crucem, como María Santísima. Hay un texto hermosísimo también, una carta escrita por San Luis María Griñón de Montfort. Se llama Carta a los amigos de la cruz. Hemos visto a las autoridades, hemos visto a esa multitud, hemos visto a esos mismos apóstoles que abandonaron, traicionaron, rechazaron a Cristo. Solo unos poquitos, fueron los que quisieron ser amigos de la cruz. ¿Qué dice San Luis María Griñón de Montfort, que es un amigo de la cruz? Un amigo de la cruz es un hombre escogido por Dios entre 10.000 personas que viven según los sentidos y la sola razón, para ser un hombre totalmente divino, que supere la razón y se oponga a los sentidos con una vida y una luz de pura fe y un amor vehemente a la cruz. Un amigo de la cruz es un rey todopoderoso, un héroe que triunfa del demonio, del mundo y de la carne en sus tres concupiscencias. Al amar las humillaciones, arrolla el orgullo de Satanás. Al amar la pobreza, triunfa de la avaricia del mundo. Al amar el dolor, mortifica la sensualidad, la carne. Un amigo de la cruz es un hombre santo y apartado de todo lo visible. Su corazón se eleva por encima de todo lo caduco y perecedero. Su conversación está en los cielos. Pasa por esta tierra como extranjero y peregrino, sin apegarse a ella. La mira de reojo con indiferencia y la huella con desprecio. Un amigo de la cruz es una conquista señalada de Jesucristo, crucificado en el Calvario, en unión con su Santísima Madre. Es un Benjamín, nacido de su costado traspasado y teñido con su sangre. A causa de su origen sangriento, no respira sino cruz, sangre y muerte al mundo, a la carne y al pecado, a fin de vivir en la tierra oculto en Dios con Jesucristo. Por fin, un amigo de la cruz es un verdadero portacristo, o mejor, es otro Cristo, que pueda decir con toda verdad: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Somos invitados a ser amigos de la cruz. Y Jesús quiere llevarnos con Él al Calvario. En nosotros está la libertad de responder a esta invitación. En nosotros está el dejarnos llevar por Cristo hasta el Calvario. En nosotros está el querer recibir este tesoro que es la Santa Cruz. Quisiera en estos 4 días de pláticas fijarnos en algunas de las personas que forman parte de la historia de la Pasión en su relación con Jesús. El año pasado, si recordáis, tratamos el tema de los 4 juicios por los que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Este año vamos a fijarnos en 4 personas. La primera de ellos, ya lo hemos nombrado, San Pedro, su negación. La segunda, Judas, su traición. El tercero será el buen ladrón, su confianza y entrega a Jesús. Y finalmente, la cuarta persona en la que nos fijaremos será Gestas, el mal ladrón. Comencemos con el apóstol San Pedro. Jesús, en la última cena, le había predicho su traición, que le negaría y le repudiaría. Lo leemos en el Evangelio de San Mateo 26, 33 y siguientes, pero aparece igualmente en los otros 2 evangelios sinópticos de Marcos 14, 29, Lucas 22, 33 y asimismo también en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 15 al 27. En Mateo
Pedro intervino y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Dícele Pedro: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos: aunque tenga que morir, yo no te negaré. Palabras de un carácter temerario, de un carácter imprudente, palabras que Pedro dijo con generosidad, pero que a la hora de la verdad pues no cumplió, sino que negó al Señor. Después de la última cena, Jesús sale al huerto de los Olivos, les pide a los apóstoles que oren, a sus 3 íntimos, Pedro, Santiago y Juan, los lleva un poco más cerca de él, se quedan dormidos. Vienen Judas con los soldados, apresan al Señor, lo llevan a casa de Anás, y en el patio del sumo sacerdote, allí se reúnen los criados del sumo sacerdote, los soldados, y Pedro, que seguía al Señor, se sienta con ellos. La primera negación fue ante una sirvienta. La leemos en Lucas 22, 54. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una criada, al verlo sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y le dijo: «Este también estaba con él». Pero él lo negó: «Mujer, no le conozco». Aunque todos te nieguen, aunque tenga que morir, yo no te negaré. Mujer, no le conozco. Pocas horas después. La segunda negación es ante la misma muchacha. La leemos en Marcos 14, 69. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo». Y la tercera negación es ante estos mismos criados, donde San Pedro incluso llega a maldecir. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre, tu acento». Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. San Juan lo cuenta, las 3 negaciones de esta manera. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: «¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?». Dice él: «No lo soy». Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: «He hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho». Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo: «¿Así contestas al sumo sacerdote?». Jesús respondió:
Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pero él volvió a negar y al instante cantó un gallo. Fijaos que este pecado de Pedro es uno de los argumentos de veracidad de los evangelios, de los argumentos internos. Si realmente quisieran camuflar y pintar una historia bonita, pues lógicamente no pondrían a aquel que había recibido la primacía de gobierno de la Iglesia, el fundamento, ¿no?, de la Iglesia, no lo hubiesen puesto como un apóstata. Esto es uno de esos argumentos internos que tienen los evangelios, de que realmente dan para nosotros, tienen toda credibilidad, que nos podemos fiar de ellos, que los evangelistas no intentaron engañar a nadie, sino que contaron todo con señales, con pelos y señales, ¿no? Al detalle, para que no, vamos a decir, presentar una historia preciosa, bonita, bucólica, pero no real. No. Aquí está Pedro, el primer papa que apostató del Señor, que le negó 3 veces, que dijo ante las autoridades y ante aquellos criados: no le conozco, no sé de qué me habláis, yo no pertenezco a ese grupo, ¿no? Y esto es importante, que también nosotros lo sepamos, sobre todo cuando nos acusan, ¿no?, de que los evangelios, han sido escritos para, vamos a decir, por los curas, ¿no? Dicen, ¿no? Es que solo han escrito los curas, ¿no? No, el evangelio tiene toda garantía de verdad, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Que aparezcan los defectos de los apóstoles, y entre ellos, este tan terrible, tan grande, como es el pecado de apostasía de Pedro. Esta triple negación de Pedro contrasta con el otro episodio, después de la resurrección de Jesús, en el lago, cuando nuestro Señor Jesucristo confirma nuevamente a Pedro en su misión de ser el pastor universal de la Iglesia, el primer papa, y le pregunta por 3 veces: Pedro, ¿me amas?, ¿no? Y Pedro, respondiendo con ese carácter que él tenía, de una generosidad, un amor impetuoso: Señor, sí, te amo. Señor, sí, te amo. Pero cuando Jesús le preguntó la 3ª vez, dice el Evangelio que Pedro se entristeció, porque recordó su triple negación. Y entonces ya esa valentía, vamos a decir, ese derroche de confianza en sí mismo, se aminoró. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro reconoció su pequeñez, ¿no? Y en este sentido, la confianza en el Señor. Señor, sabes que te quiero y te puedo querer en cuanto que tú me des la gracia y me conserves en ella y me libres de la tentación. Pero por mí mismo, Señor, ya sabes, lo he experimentado y tú lo has visto. Te he negado 3 veces. Bien, ¿cómo es el carácter de San Pedro? Dicen de generosidad impetuosa, porque en primer lugar San Pedro era de Galilea, que era la provincia del norte de la Tierra Santa. Se divide en 3 provincias: el norte Galilea, la del centro Samaria y la del sur Judea. Los samaritanos ya sabemos que no se entendían con los judíos. Ellos seguían la religión del Pentateuco, pero no daban culto en el templo de Jerusalén. Los galileos sí iban a Jerusalén y en ese sentido tenían la misma participación de fe que los de Judea, pero sin duda alguna eran despreciados por los de toda la vida, por los judíos de Judea. Despreciaban un poco a los galileos, ¿no? Por eso dirán del Señor de Galilea, de Nazaret, puede salir algo bueno. San Pedro era galileo, de Tiberíades, y allí se distinguían aquellas gentes
por su afán de independencia, por su intrepidez, por su impetuosidad. El carácter de los galileos en general eran ser personas francas, sinceras, generosos, apasionados, proselitistas. Lo vemos claramente cuando Andrés y Juan se encuentran con Jesús y son ellos mismos los que van convocando a los otros apóstoles para llamarlos al seguimiento del Señor. San Pedro era galileo y además era pescador, era hombre de mar, del lago de Tiberíades. Un trabajo que siempre es arriesgado. Tenemos pues una cierta idea de la pesca bucólica, de una tarde apacible de sol, pero el trabajo del mar siempre es un riesgo, siempre, vamos a decir, se enfrentan, ¿no?, vamos a decir, a que les sorprenda una tormenta en medio de la mar y puedan, lógicamente, perder su propia vida. Un trabajo arriesgado, un trabajo ante el peligro, como también un trabajo que abre horizontes, ¿no? Se sabe bien que las personas que son de costa normalmente tienen una apertura de mirada, ¿no?, al horizonte infinito del mar, ¿no? Pues aunque el lago de Tiberíades no es un mar abierto de océano, pero sí tiene una gran dimensión. De hecho, se le llamaba mar de Tiberíades, al que era lago, ¿no? Pues San Pedro también tenía esa apertura de horizontes, un hombre deseoso de lo grande, de espíritu amplio. En lo religioso, San Pedro era buen judío, convencido de las promesas hechas por Dios a los padres en el Antiguo Testamento. Espera la llegada del Mesías. Recordemos el Evangelio donde se nos dice, capítulo 1 de San Juan, donde Andrés, su hermano, que ha encontrado a Jesús, va junto a Simón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado el Mesías, que significa Cristo. No tuvo que decirle más y lo llevó a Jesús. Y Jesús conoció a Pedro simplemente con mirarle, ¿no? Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro, piedra, Pedro. Bien, este carácter apasionado, impetuoso, generoso del apóstol se manifestará durante los años de seguimiento del Maestro, durante los años de su apostolado. Tras la multiplicación de los panes, cuando Jesús da de comer a más de 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y pronuncia aquel largo discurso del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm, donde Cristo se declara alimento de vida eterna. Quien coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Son palabras que rechinan a los oyentes. Nos dice el evangelista que muchos se escandalizaron de lo que Jesús decía y muchos le abandonaron. Y Jesús le pregunta directamente a sus apóstoles: ¿también vosotros queréis marcharos? Y San Pedro, generosamente, en ese amor que tenía al Señor, le dice: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ante la defección de muchos, Pedro manifiesta su adhesión al Señor con generosidad, con confianza, con humildad. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Cristo se aparece en medio de la tormenta que se forma en el mar, sabéis, había sido un día de apostolado grande, el Señor se retira a la soledad, le dice a los apóstoles: id vosotros primero y yo me uno después. Se forma aquella tormenta terrible en el mar y el Señor se manifiesta en medio de aquella tormenta. Pedro acude al Señor y le pide, ¿no? Señor,
Si eres tú, mándame ir sobre el agua hacia ti. Ese deseo de Pedro de ir hacia Cristo, ¿no? Estaba en medio del peligro, en aquella barca, zarandeándose de un lado para otro, ve al Señor y quiere ir a Él. Señor, si me mandas ir a ti sobre las aguas, voy, ¿no? El Señor le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento, ¿no? Ya estamos viendo en este Pedro estas contradicciones, ¿verdad? Por un lado, esa impetuosidad de decir, Señor, voy a ti, mándame ir a ti, y al mismo tiempo, una vez que se pone en camino, le entra el miedo ante el sentimiento, al sentir el viento, vamos, y la tormenta, y se hunde, ¿no? Señor, sálvame, hombre de poca fe. En el episodio de la pesca milagrosa, otro episodio hermoso, ¿no? Pedro, humildemente ante el prodigio realizado por nuestro Señor Jesucristo de aquella pesca, pues ya habían estado toda la noche bregando, no habían cogido nada, y el Señor les impera, ¿no? Echad la red, ¿no? Remad mar adentro y echad la red, ¿no? Y sacan aquellas redes repletas, ¿no? Entonces, una vez en la orilla, Pedro se echa, ¿no?, al mar y se echa a los pies de Jesús y dice, Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador, soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él, nos dice el Evangelio, y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían cogido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Y Jesús dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, ¿no? El Pedro que se reconoce indigno de la amistad de Cristo es el mismo Pedro que es constituido en pescador de hombres. Vemos este carácter de San Pedro también en el misterio de la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan son los únicos testigos de ese misterio de la transfiguración. Los otros apóstoles se han quedado aparte. Jesús sube solamente con ellos y allí ante ellos se transfigura. Pedro, lleno de estupor, Señor, qué bien estamos aquí. Y olvidándose de sí mismo, de que había que vivir, de que había que dormir, de que había que comer, Señor, si quieres hacemos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el evangelista, no sabían muy bien lo que decían, ¿no?, porque estaban llenos de estupor. Bien, estaban asustados. En el lavatorio de los pies, otro episodio hermoso, Juan 13, ¿no? Antes de la pasión, después de la cena, el Señor realiza, ¿no?, este lavatorio de pies. Y Pedro se opone a que el Señor le lave los pies. No quiere que Cristo se humille. Y Jesús le dice, primero Pedro le dice, Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Jesús le replica, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Veis? Qué contradictorio es Pedro, ¿no? ¿Lavarme tú a mí los pies? Nunca. Señor, lávame entero, ¿no? No solo los pies, sino también manos y cabeza, ¿no? Ese es el carácter del apóstol. Jesús le dice, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. En sexto lugar, San Pedro manifiesta su temperamento, su carácter, esta generosidad, esta impetuosidad en la defensa de Jesús. Cuando Jesús está hablando de que tiene que partir, que tiene que marchar, de su ida al Padre, Simón Pedro le pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó,
Señor, porque no puedo seguirte ahora. Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Allí en el huerto de los Olivos, cuando los soldados prendieron a Jesús, nos dice el evangelista San Juan que Simón Pedro, que llevaba una espada, lo sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Pedro es generoso, es valiente, se entrega, impetuoso, poco prudente. Y antes de negarle, San Pedro sigue al Señor en aquella noche de tormento. Dicen que los otros apóstoles huyeron, los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. Pedro, ese carácter, como hemos dicho, generoso, es al mismo tiempo el hombre de las contradicciones. Por un lado, tosco, rudo, hombre de mar, crea un reino terreno de este mundo. Dice el Evangelio de San Mateo. Entonces Pedro dijo a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús le dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que deja por mí casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primero. Pedro es tosco, entiende el reino de Cristo todavía en la clave mundana, como sus compañeros Santiago y Juan, que buscaban aquellos primeros puestos, el triunfo de un reino en este mundo. No sabe juzgar de las cosas sobrenaturales. Su pensamiento, su forma de pensar es meramente humano, No se deja iluminar por la fe. Tras la confesión que hace del Mesías, cuando Cristo nuestro Señor, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús anunció su pasión. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén, ser rechazado, maltratado, crucificado, al tercer día resucitará. Entonces Pedro se lo llevó aparte, dice, y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. San Pedro, hombre de las contradicciones, el que quería defender a Jesús, el que no quería negarlo, el que estaría siempre con él, es aquel que es incapaz de velar. En el huerto de los Olivos, cuando Cristo le pide que ore, Pedro se duerme. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro, Simón, ¿duermes? Se dirige solamente a Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero en cambio este Pedro, que es así, tan tosco, tan rudo, tan valentón, tan charlatán, al mismo tiempo tiene un corazón sensible. Llorará después de la traición. Ante esa mirada de Jesús, esa mirada que penetró y interiormente, le descubrió a Pedro su debilidad y su pecado, Pedro se echó a llorar amargamente. Pedro se acordó de las palabras de Cristo, antes que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3, y rompió a llorar. Pedro reconocerá con humildad que su amor
es muy pequeño, recordando su propia debilidad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En su actuar, San Pedro está en una lucha constante entre su timidez y su fortaleza, su intención de agradar al Señor y seguirle con su temperamento, pero seguía más por sus propias fuerzas que por la confianza en el Señor. En San Pedro vemos mezclado, en primer lugar, confianza y desconfianza. Confianza en sí mismo y desconfianza en el Señor. Al mismo tiempo que se entrega, al mismo tiempo experimenta su propia debilidad. Por un lado vemos su humildad: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Y por otro lado su presunción: aunque todos, yo no. Al mismo tiempo vemos el desprendimiento de haber dejado todo, su padre, la barca, su familia, por seguir a Jesús, y en cambio el apego al premio y a la recompensa. Señor, a nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos darás? ¿Qué nos espera? El pecado de Pedro, su traición. Tres formas, tres características tienen este pecado. El pecado de Pedro fue un pecado cobarde, porque peca no ante las autoridades, que le podían amenazar con tormentos o con quitarle la vida, ¿no? Peca en una conversación, vamos a decir, de tasca, allí, en medio de la hoguera, en el patio, con los soldados y la criada. Ya vemos el ambiente que era. Y Pedro, como un cobarde, ante, vamos a decir, esa categoría de personas que no tenían autoridad ninguna sobre él, niega al Señor. Un pecado cobarde el de Pedro. No hubo violencia, no hubo, vamos a decir, forcejeo. Se entrega voluntariamente a la negación. No lo conozco. ¿Qué dices? No sé de ese hombre. El pecado de Pedro es cobarde. El pecado de Pedro es torpe. Niega a conocer a aquel que es el Maestro, que lo conoce a él. Niega a conocer a aquel que es Padre y Autor de toda la creación. Niega a conocer a aquel que le llama amigo. Niega a conocer a aquel que es su Salvador. Un pecado de torpeza grande, el de Pedro, y un pecado que acompaña con sacrilegio, pues dice el evangelista que profirió juramentos e imprecaciones. ¿Por qué pecó San Pedro? Pues muchas veces por presunción, confianza en sí mismo. Pedro había puesto su confianza en su propia valentía, en su propia generosidad, en sus propios talentos, en sus propios criterios, en sus propias formas de entender, de hacer y de actuar. Y por presunción, por confianza en sí mismo, cae, y cae rápidamente. Fueron pocas horas desde que dijo: aunque tenga que morir yo no te negaré. No le conozco. No pasó ni un día, por ponerse en ocasión de pecado. Y este tema es muy interesante, porque es la culpa o vamos a decir la ocasión de que tantas veces ofendamos al Señor, por ponernos nosotros mismos en peligro, en ocasión de pecado. Pedro se junta con gentuza, que me perdonen las criadas y los soldados, ¿no? Pero son gentuza, ¿no? Pedro era la crème de la crème, discípulo del Señor, y se va a juntar con aquella gente que no tenía fe, con aquella gente que se daría rápidamente en cuanto terminasen el servicio a liviandades, a bebida, a diversiones, a risotadas. Y Pedro se junta con aquella gente que no tenía nada que aportarle. ¿Cuántas veces la ocasión de pecado la buscamos nosotros? Y ya sabéis que cuando uno se pone en ocasión de pecado, ya peca porque lógicamente se está vendiendo, se está dando él mismo a caer en la tentación. No hace falta que el demonio venga a tentarle, ya busca él al demonio, ¿no? Pedro busca la ocasión, se pone en la ocasión de pecado. No tenía que estar allí, en aquel zaguán,
con aquella soldadesca y con aquellas criadas. Debía estar o aguardando al Señor o contemplándolo, esperando en otro lugar, pero no allí, no allí. Por debilidad de carácter, falta de fortaleza, falta de voluntad. ¿Cuántas veces experimentamos nosotros esto mismo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y en la mínima caemos y repetimos una y otra vez las mismas torpezas. ¡Qué flojos somos! ¡Qué flojos somos! ¿Dónde está esa chulería nuestra y esa prepotencia cuando no somos capaces de vencernos a nosotros mismos? Cuando no somos capaces de imperar sobre nuestra propia voluntad. Y esto es el drama de hoy. Gente débil que no es capaz de dominarse, ¿no? Fijaos, nuestros mayores, qué capacidad de renuncia, de trabajo, de sufrimiento tenían, y esto fortalecía su voluntad. Hoy somos de plastilina, somos de plástico, nos derretimos rápidamente, nos quebramos, falta esa fortaleza, ¿no? Pedro por debilidad de carácter, porque en definitiva le importaban lo que podrían opinar los otros, que pudieran mofarse de él, o quizás terminar en la misma muerte que su maestro, ¿no? En la cruz. Y si no en la cruz, por lo menos ser escarmentado, llevar azotes o lo que fuese, ¿no? Por ser discípulo del maestro. Por debilidad de carácter, por respetos humanos, Pedro peca. También porque no conocía bien a Jesús, no seguía sus consejos. En definitiva, había estado 3 años escuchando a Jesús, pero no comprendía bien lo que Jesús decía. No acababa de aprenderlo interiormente. Era, pues eso, muchas veces ese seguimiento externo, ese estar, esa costumbre, esa rutina, pero no había interiorizado, no había aprehendido dentro de sí las enseñanzas del Maestro, ¿no? Que el que esté en pie tema no caiga, le dice Jesús, velad y orad para no caer en la tentación. Pedro pecó, es cierto, su pecado está ahí, y un pecado grave, ¿eh? No es un pecadito de estos de Ave María Purísima, no, es un pecado de apostasía, ¿no? Apostasía en la que se encuentra hoy nuestro mundo actual, ¿no? Aquella apostasía que anunciaba el Papa Juan Pablo II en el año 2000, ¿no? Las antiguas naciones cristianas, ¿no? Han apostatado silenciosamente de la fe, ¿no? Ya de silencioso nada, ¿no? Esto es totalmente descarado, ¿no? A plena luz, ¿no? Y con descaro y arrogancia, ¿no? La apostasía que existe en el mundo. Apostasía que también existe en la Iglesia. Porque nos ha invadido la mundanidad. Y hoy también muchos están apostatando de Cristo, de su Evangelio, de su doctrina, de su verdad, ¿no? Es algo terrible, son nuevos Pedros, que el Señor les conceda el arrepentimiento, las lágrimas, ¿no? Pedro pecó, y pecó gravemente, pero también Pedro se arrepintió. De Pedro no tenemos que aprender a pecar, tenemos que aprender no pecar como Pedro, y prevenirnos, no siendo presuntuosos, no poniéndonos en ocasión, fortaleciendo nuestra voluntad, no dejándonos llevar por respetos humanos, profundizando cada vez más en la doctrina de nuestro Señor. De Pedro tenemos que aprender a no pecar, no a pecar. Pero si tenemos la desgracia de pecar, de Pedro podemos aprender también la verdadera penitencia. Se arrepintió de su pecado, también rápidamente. ¿Veis que Pedro es así, tan voluptuoso, tan impetuoso, ¿no? Que al mismo tiempo da el chillido y al mismo tiempo se pone a llorar, ¿no? Pues Pedro se arrepintió rápidamente. Fue la mirada de Jesús la que conmovió a Pedro. Si antes critiqué el tema de las procesiones y eso, y hay parte de verdad,
también en este sentido, y hay que siempre mantener aquello que pueda servir para el bien. Muchas personas pueden encontrarse también con esa mirada de Jesús a través de una procesión. Pueden ir a verla frívolamente y el Señor concederles la gracia actual de la conversión, de la penitencia, del arrepentimiento, a través de una sagrada imagen que les conmueva interiormente y que les lleve al arrepentimiento. Por eso no quiero hacer, lógicamente, un discurso en contra de la Semana Santa, de las procesiones, ni de todo eso, sino a favor, porque todo ello, bien hecho por nuestra parte, por aquellos que tenemos la responsabilidad de cuidarlo, puede ser un toque de gracia para aquellas personas que están alejadas y que a lo mejor simplemente por curiosidad asisten a una procesión. Pueden encontrarse con esa mirada del Nazareno, del crucificado, de la Virgen Dolorosa, y pueden alcanzar la gracia del perdón. Fue la mirada de Jesús la que conmovió a Pedro. Dice el evangelista San Lucas, el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que había dicho el Señor: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Pedro se arrepintió y lloró sus pecados. La penitencia de San Pedro no fue simplemente por un remordimiento humano, no simplemente por una tranquilidad de conciencia, sino que su motivo fue sobrenatural, el amor a Jesús. Había traicionado, había negado a su amigo, a aquel que tantas muestras de amor le había dado. La penitencia de San Pedro fue una penitencia interior y sincera. Lloró amargamente. Aquel que hablaba en demasía, que era un bocazas, ahora no habla, sino que simplemente llora y golpea su pecho. Una penitencia interior y sincera. Aquellas lágrimas de Pedro, esas lágrimas de Pedro que pintó el Greco, como tantos otros artistas, que fue para tantas personas, ¿no?, un motivo de devoción, ¿no?, tan grande, ¿no?, para llorar los propios pecados. Son lágrimas que honran a Cristo como buen amigo, como buen pastor, como buen Señor. Son lágrimas que consuelan al mismo pecador, a Pedro. Son lágrimas ejemplares para nosotros, que también tantas veces, en tantas ocasiones, hemos ofendido al Señor y hemos de pedir la gracia de llorar nuestros pecados y hacer penitencia por ellos. La penitencia de San Pedro fue activa y eficaz. Huye, escapa de la ocasión. Seguramente que estaba discretamente siguiendo al Señor entre aquellos que acompañaban a María, o simplemente se había retirado a la soledad para llorar sus culpas. A la mañana del domingo va al sepulcro del Señor sin temor alguno. La penitencia de Pedro fue perseverante. No fue algo voluptuoso, de un momento, de un instante. Dice el Papa San Clemente, sucesor inmediato de San Pedro, que San Pedro se levantaba todas las noches a llorar aquella negación que había hecho del Señor. Pedro persevera, y persevera hasta el martirio. A donde voy no me puedes seguir ahora, Pedro, me seguirás más tarde. Pedro comprendió las palabras de Cristo. También Pedro tuvo que morir en la cruz y pidió ser crucificado boca abajo para no morir, porque era indigno de morir en la misma forma que su Maestro. Pedro y nosotros nos parecemos bastante a él. Generosidad, entrega, buenos deseos, buena voluntad, promesas al Señor, práctica de nuestra fe, pero también, como Pedro, somos hombres de contradicciones. Nos exponemos tan fácilmente al peligro, confiamos en nuestras fuerzas, cayendo finalmente en la trampa del pecado de forma tan habitual. Por eso hemos de imitar, mis queridos hermanos, la penitencia del apóstol y pedir la gracia de poder llorar nuestros pecados. Esta gracia se pide especialmente en unas oraciones en el misal romano, que hay para añadir a la misa del día,
Se llama así para pedir la gracia de llorar nuestros propios pecados. Oh Dios omnipotente y misericordioso, que has hecho brotar de la piedra una fuente de aguas vivas para tu pueblo, abrumado por la sed. Arranca lágrimas de pesar de la dureza de nuestro corazón, para que podamos llorar nuestros pecados y conseguir por tu piedad el perdón. Mira, Señor, con indulgencia esta ofrenda que por nuestros pecados ofrecemos a tu majestad, y haz brotar de nuestros ojos ríos de lágrimas, capaces de apagar las llamas del castigo que merecemos. Dígnate, Señor Dios, derramar en nuestros corazones la gracia del Espíritu Santo. Ella nos haga lavar estos gemidos y lágrimas y las manchas de nuestros pecados, y nos consiga de tu bondad el perdón ansiado. Oh Dios, que a nadie rechazas, sino que te dejas aplacar con tierna piedad por la penitencia de los pecados más grandes, atiende propicio a nuestros humildes ruegos e ilumina nuestros corazones para que tengamos fuerza para cumplir tus preceptos. Si hemos imitado en el pecado a Pedro, imitémosle ahora en la penitencia. Que así sea. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, glorioso Patriarca San José, Ave María Purísima.